Hay un momento que conoces bien, no hace falta que lo nombres. Solo cierra los ojos un segundo y recuérdalo. Estaba cerca, más cerca que nunca. Y entonces algo pasó. No fue el mundo, no fue la mala suerte, no fue que no merecías. Fuiste tú, hiciste algo, o dejaste de hacer algo, o dijiste lo que no debías, o desapareciste justo cuando más importaba estar presente. Y después vinieron las excusas, las mismas de siempre, pero en algún lugar dentro de ti sabías la verdad. Que no fue un accidente. Carl Jung pasó décadas mirando ese momento, el momento exacto en que las personas se destruyen a sí mismas justo antes de ganar. Y lo que descubrió es lo más perturbador y lo más liberador que vas a escuchar hoy. Escribe "es mi momento" en los comentarios si estás listo. Empezamos. Parte 1. La pregunta que pesa más que cualquier fracaso. ¿Por qué a mí no me toca? No lo dices en voz alta. Nunca. Pero la pregunta está ahí. En la ducha a las 6 de la mañana. En el coche de vuelta a casa. En esos 5 minutos antes de dormir, cuando el silencio no deja escapatoria. ¿Por qué hago todo bien y las cosas no terminan de despegar? ¿Por qué avanzo y siempre hay algo que me frena justo antes? ¿Por qué la victoria siempre parece estar al alcance y nunca se queda? Eso no es frustración normal, eso es desgaste. El tipo de desgaste que no viene de trabajar demasiado, viene de estar tan cerca tantas veces y siempre volver al mismo lugar. Jung observó algo que muy pocos se atreven a mirar. Las personas no siempre fallan porque no pueden ganar. Muchas veces fallan porque en lo más profundo de su psique no están listas para hacerlo. No por falta de capacidad, por miedo. Pero no el tipo de miedo que reconoces, no el miedo que se siente como miedo, el miedo que se siente como cansancio, como confusión, como ganas de rendirse justo cuando algo importante está a punto de pasar. Ese miedo es el más peligroso de todos, porque no puedes defenderte de algo que no puedes ver. Parte 2. Lo que tu cuerpo sabe. Antes que tu mente. Antes de que la mente lo entienda, el cuerpo ya lo siente. Jung lo documentó con una precisión que todavía incomoda a los académicos. La psique se mueve primero. Primero lo siente el cuerpo, luego las emociones lo procesan, y recién después la mente intenta ponerle nombre. Por eso, antes de un cambio grande, antes de una victoria real, empiezan a aparecer cosas extrañas, coincidencias que no parecen casualidad, decisiones que pesan más de lo normal, una presión interna que no puedes explicar, una sensación de que algo se está moviendo aunque todo afuera siga igual. No es magia, es que tu atención empieza a reorganizarse alrededor de algo nuevo. Jung lo llamó sincronicidad, no como algo místico, sino como el momento en que lo que ocurre afuera y lo que está pasando adentro empiezan a coincidir de formas que no puedes ignorar. Ideas que antes te parecían lejanas ahora vuelven una y otra vez. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora llaman tu atención. No cambió la realidad. Cambiaste el lugar desde donde la miras. Y aquí viene la verdad incómoda. Ganar no es solo lograr algo afuera. Ganar es soportar lo que ese logro despierta dentro. Porque lo que despierta no siempre es cómodo. Parte 3. La sombra dorada. Lo que enterraste para sobrevivir. Todo el mundo conoce la sombra de Jung, la parte oscura, lo que no quieres ver de ti mismo, lo que niegas, reprimes, escondes. Pero hay algo que casi nadie menciona, la sombra dorada. Ahí no vive tu oscuridad, ahí vive tu luz, tu capacidad real, tu fuerza genuina, tu talento sin disculpas, tu brillo sin filtro. Todo lo que en algún momento aprendiste a esconder. ¿Por qué? Porque mostrarlo tenía un coste, incomodaba a otros, traía demasiada responsabilidad. Destacar generaba rechazo. Brillar demasiado amenazaba a alguien importante para ti. Y entonces hiciste lo que hacemos todos, lo enterraste, aprendiste a jugar pequeño, no porque no pudieras jugar grande, sino porque jugar grande tenía consecuencias que siendo pequeño no podías sostener. Presta atención a esto porque aquí está todo. Mostrar tu poder real implica dejar de tener excusas, implica aceptar que si ahora sabes más, también eres más responsable de lo que haces con tu vida, y eso asusta infinitamente más que seguir perdiendo. Perder duele, pero es familiar. Tu sistema nervioso sabe cómo moverse ahí, conoce el terreno, sabe qué esperar. Ganar, en cambio, es territorio desconocido. Y lo desconocido siempre se siente como amenaza, aunque sea exactamente lo que más quieres.
Dale like si esto acaba de describir algo que llevas años sintiendo pero nunca has podido ponerle nombre. Parte 4. ¿Por qué te detienes justo antes? Nadie se dice a sí mismo, voy a arruinarlo todo. Nadie elige conscientemente el fracaso. Y sin embargo, justo cuando algo importante está a punto de ocurrir, aparecen las distracciones, las decisiones extrañas, los conflictos innecesarios, el cansancio repentino exactamente cuando más se necesita energía. Jung lo vio una y otra vez. Personas que estaban a punto de dar un salto real, y sin saber por qué, daban un paso atrás. No porque fueran débiles, sino porque una parte profunda de su psique intentaba protegerlas del cambio. La psique prefiere una desgracia familiar antes que una victoria desconocida. Léelo de nuevo. La psique prefiere una desgracia familiar antes que una victoria desconocida, porque la desgracia conocida se puede anticipar, se puede preparar para ella, se sabe cómo sobrevivir. La victoria desconocida no tiene manual, no hay garantías, no hay mapa, solo la incomodidad de vivir en un nivel donde nunca has vivido antes. Y ante eso, la mente crea caos, una crisis devuelve al terreno familiar, un conflicto da una razón para no avanzar, un autosabotaje justifica quedarse donde siempre. ¿Reconoces ese momento? No hace falta que lo nombres en voz alta, solo obsérvalo. Estaba cerca de algo importante. Y de repente todo se desordenó. No fue un evento externo aislado, fue un movimiento interno, una forma inconsciente de regresar al punto donde sabías quién eras. Parte 5. No has estado perdiendo por mala suerte. Aquí es donde todo cobra sentido. No has estado perdiendo por mala suerte, no porque el mundo esté en tu contra, no porque no mereces. Has estado perdiendo porque esa versión de ti sabía cómo sobrevivir perdiendo, sabía cómo moverse en ese terreno, sabía qué esperar, conocía las reglas. Ganar, en cambio, exige algo que nadie te avisa, exige una muerte interna, no física, psicológica. Muere la identidad vieja, muere la historia que te contaba sobre quién eres, muere el límite que definía hasta dónde podías llegar. Y eso no se siente ligero, no se siente positivo, no se siente como un logro, se siente como estar perdido, como confusión, como si la vida que construiste dejara de tener sentido sin que la nueva todavía haya tomado forma. Y aquí es donde la mayoría comete el error más caro: interpretar esa confusión como señal de que algo va mal. Jung lo veía completamente al revés. Cuando la vida se intensifica, cuando lo que antes te calmaba ya no alcanza, cuando empiezas a cuestionar cosas que antes aceptabas sin pensar, no es porque estés fallando, es porque ya no cabes en la versión antigua de ti, y el dolor de no caber es exactamente la presión que precede a la expansión. Parte 6. Las señales que aparecen cuando ya no hay vuelta atrás. Cuando cruzas el umbral, cuando algo dentro de ti ya tomó una decisión aunque la mente todavía no la haya verbalizado, las señales cambian de forma. Ya no son incomodidades difusas, se vuelven directas. La primera señal es la pérdida de interés en lo que antes te mantenía estable. Rutinas que te calmaban, ahora te vacían. Conversaciones que antes tolerabas, ahora te agotan en los primeros minutos. Lugares que antes te hacían sentir cómodo, ahora se sienten pequeños. Y eso genera culpa, porque una parte de ti siente que debería seguir agradecido, seguir conforme, seguir igual, pero otra parte ya no puede fingir. Jung observó que en estos momentos la psique empieza a reorganizarse sola, sin pedir permiso. Simplemente deja de alimentar lo que ya no sirve para la siguiente etapa. La segunda señal se manifiesta en el cuerpo, no como una enfermedad clara, como presión, tensión que no tiene un nombre preciso, cambios en el sueño que no puedes explicar, energía que aparece y desaparece sin razón aparente, un cansancio que el descanso no resuelve. Jung lo llamaba acumulación de energía psíquica. Algo se está gestando, y el cuerpo lo sabe antes que la mente. La tercera señal es la más difícil de tolerar, una inquietud constante que no tiene objeto. No es miedo a algo concreto, no es tristeza con nombre, es una presión interna que aparece especialmente en el silencio. Por eso la distracción se vuelve necesaria, no para escapar, sino porque cuando paras, algo dentro empieza a hablar y dice verdades que llevas años evitando. Parte 7. El patrón exacto del autosabotaje. El autosabotaje no se ve como autosabotaje, si se viera claro. Lo pararías antes de que ocurra,
Se ve como una serie de pequeños movimientos. Vistos de cerca parecen decisiones normales. Vistos de lejos, parecen mala suerte. Aparece un conflicto con alguien clave justo cuando más lo necesitabas cerca. Aparece una decisión impulsiva en el momento en que más se requería calma. Aparece un cansancio imposible exactamente cuando quedaba el último esfuerzo. No es casualidad, es defensa. Defensa ante una idea aterradora. Esta vez sí puede funcionar. Esta vez no hay excusa. Si ganas, ya no podrás decir que fue falta de oportunidad. Jung entendió algo que pocos quieren aceptar. El autosabotaje no es odio hacia uno mismo, es miedo a lo que viene después. Porque ganar no es solo llegar, es sostener, es vivir a ese nivel, es ser responsable de lo que haces con tu propio potencial. Y para alguien que ha pasado mucho tiempo en el papel del que intenta pero no logra, eso se siente como quedar completamente expuesto, sin la historia de siempre, sin las excusas de siempre, sin la identidad protectora del que podría si quisiera. Por eso cuando el momento se acerca, la mente crea el caos que lo impide. Y lo más perturbador de todo, la psique prefiere el caos conocido antes que la victoria desconocida. Comparte este video con alguien que conoces que siempre está a punto de dar el salto y siempre encuentra una razón para no darlo. Porque lo que viene ahora es la parte que cambia todo. Parte 8. El giro que lo cambia todo. El problema no es que te sabotees, el problema es que no entiendes por qué. Cuando lo ves como debilidad, te atacas. Cuando lo ves como miedo, puedes trabajar con él. Esa diferencia lo cambia todo, porque el miedo que se nombra pierde parte de su poder. El miedo que permanece inconsciente dirige tu vida entera. Jung lo resumió en una frase que vale la pena tatuar en algún lugar visible. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. No es una amenaza, es una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Una advertencia de lo que ocurre si no miras, y una promesa de lo que es posible cuando finalmente lo haces. Porque cuando lo que era inconsciente se vuelve consciente, el sabotaje pierde su mecanismo. No desaparece de inmediato, pero puedes verlo llegar, y cuando puedes verlo llegar, ya no te sorprende, ya no te derrumba, ya no te devuelve al inicio. Parte 9. La sensación de ser falso cuando empiezas a ganar. Cuando empiezas a moverte hacia una victoria real, aparece una sensación que casi nadie se atreve a nombrar. Se siente falso, como si estuvieras actuando, como si esa versión que avanza no fuera realmente tú, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no mereces estar donde estás. Y justo ahí es donde muchos retroceden, no porque no quieran ganar, sino porque no soportan sentirse extraños en su propia vida. Jung lo explicaba con una claridad brutal. No te estás convirtiendo en alguien nuevo, estás dejando de obedecer el personaje que construiste para sobrevivir. Durante años aprendiste a reducirte, a no destacar demasiado, a no ir del todo, a moderar el éxito para no incomodar, a pedir permiso antes de brillar. No porque no pudieras hacer lo contrario, sino porque en algún momento tu fuerza tuvo consecuencias, críticas, rechazo, culpa. La sensación de que tu crecimiento molestaba a alguien que amabas. Entonces aprendiste que jugar pequeño era más seguro. Por eso cuando empiezas a hacer lo correcto para ti, se siente extraño. Esa rareza no es señal de que estás equivocado, es falta de práctica. Tu sistema interno todavía no reconoce esta forma de moverte por el mundo. Necesita tiempo, necesita repetición, necesita que tú no retrocedas cada vez que se siente incómodo. Parte 10. La parte más dura, la soledad inicial. Luego llega lo que nadie te avisa, la soledad, no porque todos desaparezcan, sino porque cuando cambias las reglas, cambia quien puede estar contigo. Empiezas a notar quién estaba contigo por vínculo real y quién estaba contigo porque encajabas perfectamente en un rol cómodo para ellos. Cuando sales de ese rol, el ambiente se tensa, no siempre con agresión directa. Jung observó que el entorno frena de formas más sutiles, con preocupación disfrazada. ¿Estás bien? No te veo igual. ¿No crees que te estás excediendo? Antes eras más relajado. Palabras que suenan a cuidado, pero que empujan a que vuelvas a ser quien eras. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias, te conviertes en un espejo, y el espejo no ataca, solo muestra. Tu avance muestra lo que otros no se animan a enfrentar en sí mismos, y eso incomoda, no porque seas malo, sino porque tu movimiento rompe un acuerdo silencioso de permanecer todos igual.
La elección en ese momento es simple y brutal: volver a ser aceptado a cambio de achicarte, o tolerar la incomodidad de crecer sin aplausos, sin que todos lo entiendan, sin que todos estén de acuerdo. Jung decía algo que vale la pena escuchar despacio: no hay transformación sin pérdida. Pérdida de la versión vieja, pérdida de vínculos sostenidos por quien eras, pérdida de la comodidad de encajar sin esfuerzo, no porque el cambio te quite algo, sino porque te devuelve algo más valioso, a ti mismo, cuando por fin te permitieras ganar. No el que el mundo quiso que fueras, no el que aprendiste a ser para sobrevivir, no el personaje construido para encajar. ¿Quién eres tú debajo de todo eso? Esa pregunta no tiene respuesta rápida, tiene un proceso, y ese proceso empieza exactamente aquí, con la disposición de mirar lo que llevas tiempo evitando, con la honestidad de reconocer el patrón, con la valentía de no retroceder la próxima vez que el miedo aparezca disfrazado de cansancio. Jung no prometía que el camino fuera fácil, prometía que era real, y que al final del proceso, la persona que encontrabas eras tú. No una versión mejorada, no una versión optimizada. Tú, sin las capas, sin las excusas, sin el personaje que construiste para que el mundo te aceptara. Escribe en los comentarios la parte del video que más te llegó. No para mí, para ti. Porque escribirlo es el primer paso de hacerlo consciente. Y lo que se hace consciente ya no puede dirigirte desde la oscuridad. Suscríbete si aún no lo has hecho. En Alma Lúcida no enseñamos a sentirte bien, enseñamos a verte claro. Y a veces eso duele, pero siempre libera. Parte 11. El momento en que todo se acelera. Hay algo que Jung documentó que casi nadie menciona. Justo antes de un cambio real, la vida no se calma, se acelera. Todo se vuelve más intenso. Las emociones son más fuertes, las decisiones pesan más. Los conflictos que antes podías ignorar de repente se vuelven imposibles de evitar. Y la reacción natural ante esa intensidad es buscar la calma, escapar, anestesiar, volver a lo conocido. Más pantallas, más ruido, más ocupación. Cualquier cosa que apague la presión interna. El problema es este: lo que se reprime no desaparece, se queda, se acumula. Y cuanto más se acumula, más radical se vuelve la salida. Transformación o colapso. No hay un tercer camino. O atraviesas la incomodidad conscientemente, o la incomodidad te atraviesa a ti de formas que no elegiste. Jung lo observó durante décadas. Las personas que evitaban el proceso de transformación no se libraban de él, simplemente lo posponían. Y cuando finalmente llegaba con más fuerza, con más destrucción, con menos posibilidad de elegir cómo transitarlo. La pregunta no es si vas a cambiar, la pregunta es si vas a elegir cómo. Parte 12. Lo que Jung descubrió sobre el fracaso repetido. Piensa en el patrón más frustrante de tu vida, ese que se repite, con personas distintas, en circunstancias distintas, en momentos distintos. Pero siempre el mismo resultado. Jung tenía un nombre para eso: la compulsión de repetición. No es mala suerte, no es que el universo esté en tu contra, es que la psique reproduce una y otra vez las situaciones que no fueron procesadas, como si buscara una segunda oportunidad de resolver lo que quedó sin resolver. Y aquí está la parte que duele más. Esa segunda oportunidad nunca funciona si llegas con las mismas herramientas de siempre, porque las mismas herramientas producen los mismos resultados. Imagina esto: un hombre que una y otra vez termina en relaciones donde no es valorado, no porque atraiga personas malas, sino porque algo en su psique reconoce esa dinámica como familiar, como hogar. Aunque duela, lo conocido siempre se siente más seguro que lo desconocido, aunque lo conocido sea doloroso. Y lo desconocido sea exactamente lo que necesita. Eso mismo aplica a tu trabajo, a tus decisiones económicas, a tus amistades, a la forma en que te relacionas con el éxito. El patrón que más odias en tu vida es el patrón que más conoces. Y lo que más conoces es lo que tu psique busca reproducir, hasta que lo haces consciente, hasta que lo miras de frente, hasta que dejas de llamarlo mala suerte y empiezas a llamarlo por su nombre real. Un programa que ya no te sirve y que puedes desactivar, pero no con fuerza de voluntad, con comprensión. Parte 13. El error que cometen todos al intentar cambiar. La mayoría intenta cambiar de la misma manera, con fuerza, con determinación, con promesas que duran 3 semanas. Esta vez va a ser diferente. Y funciona.
durante un tiempo, hasta que el sistema nervioso reconoce que el cambio amenaza la identidad conocida, y entonces, lentamente, sin que te des cuenta, vuelves al punto de partida, no porque seas débil, sino porque estás usando la mente consciente para luchar contra el inconsciente. Y el inconsciente tiene 15 veces más poder. Jung decía algo que muy pocos quieren escuchar. La fuerza de voluntad sola nunca es suficiente, no porque no funcione, sino porque opera en el nivel equivocado. La fuerza de voluntad es consciente, el sabotaje es inconsciente, y pelear una batalla consciente contra un enemigo inconsciente es como intentar atrapar tu propia sombra corriendo hacia ella. Cuanto más corres, más se aleja. La solución de Jung no era más esfuerzo, era más conciencia, hacer consciente lo que operaba en la oscuridad, darle nombre a lo que no tenía nombre, luz a lo que vivía en las sombras, porque lo que se nombra pierde parte de su poder automático sobre ti. No desaparece, pero ya no puede sorprenderte, y lo que no puede sorprenderte, ya no puede derribarte. Parte 14. La identidad que construiste alrededor de la lucha. Hay algo que nadie quiere admitir, que a veces la lucha se convierte en identidad, el que siempre está intentando, el que nunca termina de llegar, el que tiene todo el potencial del mundo pero siempre hay algo que lo frena. Esa narrativa tiene un problema enorme, es cómoda, porque mientras sigues intentando, todavía hay esperanza. Pero si finalmente llegas, la historia termina. Y entonces, ¿quién eres? Sin el papel del que lucha, sin la narrativa del que está a punto de lograrlo, sin la identidad del que podría si las circunstancias fueran diferentes. ¿Quién eres sin esa historia? Esa pregunta aterra. Y el terror a quedarse sin identidad es uno de los motores más poderosos del autosabotaje. Jung lo vio en sus pacientes una y otra vez, personas que habían construido toda su personalidad alrededor de una lucha, y que inconscientemente saboteaban la victoria porque ganar significaba perder la historia que les daba sentido. No porque amaran sufrir, sino porque sufrir les daba estructura, les daba algo que contar, les daba un rol claro en el mundo. El ganador, en cambio, no tiene excusas, no tiene a quién culpar, no tiene una narrativa de lucha que lo defina. Solo tiene la responsabilidad de vivir a la altura de lo que finalmente logró. Y eso es más aterrador que cualquier fracaso. Pregúntate esto con honestidad. ¿Hay alguna parte de ti que necesita seguir luchando para saber quién es? Escríbela en los comentarios si quieres, o solo obsérvala, porque observarla ya es el comienzo del cambio. Parte 15. ¿Qué pasa después de que cruzas? Hay una pregunta que nadie hace. No qué pasa si no cruzas, sino qué pasa después de que cruzas, después de que atraviesas la incomodidad, después de que no retrocedes cuando el miedo llega disfrazado de cansancio, después de que dejas de sabotearte en el último momento. ¿Qué hay ahí? Jung no prometía que fuera fácil. Nunca prometió eso. Lo que prometía era esto: una vida más real, no más cómoda, no más perfecta, no sin dolor, más real. Porque la persona que emerge del proceso de individuación ya no vive desde el miedo a perder la aprobación, ya no construye su identidad sobre lo que los demás esperan, ya no se sabotea porque ganar la aterra. Simplemente actúa desde un centro más profundo, más honesto, más suyo. Y las relaciones que se construyen desde ese lugar son completamente diferentes, porque son entre personas reales, no entre máscaras, no entre roles, entre personas que saben quiénes son independientemente de si el mundo las aplaude o no. Eso no garantiza la ausencia de dolor, pero sí garantiza algo más valioso: la capacidad de sostener el dolor sin que te defina, sin que te paralice, sin que te devuelva al inicio cada vez que aparece. Jung pasó 80 años trabajando con su propia psique. Hasta el final de su vida seguía descubriendo cosas, y decía que eso no era señal de fracaso, era señal de que el proceso era real. El proceso de individuación no termina. No hay un punto de llegada donde estás completo. Hay una dirección, y cada paso que das en esa dirección cuenta, aunque sea pequeño, aunque sea lento, aunque nadie lo vea. El único que tiene que verlo eres tú. Parte 16. La pregunta final. Llegaste hasta aquí. Y eso ya dice algo sobre ti. La mayoría no llega hasta aquí. La mayoría cierra el video mucho antes, cuando la incomodidad empieza, cuando algo toca demasiado de cerca, cuando las preguntas se vuelven demasiado reales.
La mayoría busca algo más cómodo. Tú no. Y eso no es un dato menor, porque el proceso de individuación no empieza cuando encuentras las respuestas correctas. Empieza cuando ya no puedes dejar de hacer las preguntas. Cuando la incomodidad de no saber pesa más que la comodidad de no preguntar. Eso es exactamente donde estás ahora. Y la pregunta que te dejo no es retórica. ¿Qué parte de ti se asusta cuando imagina que esta vez sí gana? No tienes que responderla en voz alta. No tienes que escribirla en los comentarios. Solo siéntate con ella, esta noche, en el silencio, sin el teléfono, sin el ruido, solo tú y esa pregunta, porque en la respuesta honesta a esa pregunta está todo lo que necesitas saber sobre lo que tienes que hacer a continuación. Jung decía que el camino hacia el self siempre pasa por la oscuridad, no alrededor, no por encima, por ella. Y quienes lo atraviesan no salen iguales, salen más completos, no perfectos, completos, que es infinitamente más valioso. Escribe en los comentarios la parte del video que más te llegó, una palabra, una frase, lo que sea, porque nombrarlo es el primer paso de hacerlo consciente, y lo que se hace consciente ya no puede dirigirte desde la oscuridad. Suscríbete si aún no lo has hecho. En Alma Lúcida no enseñamos a sentirte bien, enseñamos a verte claro, y a veces eso duele, pero siempre libera. Nos vemos en el próximo.